Muy buenos días desde acá, desde Ecuador, desde nuestra app Yayala. Muy buenos días, muy buenas tardes también desde toda nuestra app Yayala. Me presento, qué gusto, mi nombre es Kerly Vera. Primero, mencionarles que feliz Resistencias Lésbicas desde la Yayala, hoy día 13 de octubre. Muchísimas gracias a todas las compañeras, a todas las personas que se han conectado al conversatorio, a este webinario, Existencias y Resistencias Lésbicas en Ecuador, Contextos, Desafíos y Activismo. Me es de muy grata honor estar aquí en este momento. Vamos a presentar este conversatorio, esperemos que esté lleno de mucha información para ustedes, pero también de poder respondernos todas esas preguntas que quizás tenemos. Y quiero dar paso en breve a Lía Burbano Mosquera. Ella va a ser parte hoy moderadora, voy a estarles acompañando también y en breve resumen, ella va a estar por aquí. Comentarles quién es Lía Burbano. La licenciada Lía Burbano Mosquera es educadora, activista, lésbica desde hace 25 años, es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Mujer y Mujer, nuestra colectiva lésbica feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el país. Lía es cofundadora y coordinadora regional del ESLAT, del proyecto Resistencia Lésbicas de la Yayala, cofundadora de la Red de Organizaciones Lésbicas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe. Lía también cuenta con una gran trayectoria que la ha convertido en una referente de la lucha lésbica en la región y del sur global. Es por eso que la tenemos aquí, logrando también la vocería de las mujeres lésbicas en la representación de los grupos LGBTIQ+ del mundo ante el Foro Político del Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de las Mujeres del Globo Sur durante la sesión 71 del Comité de la CEDAW. Ha impulsado coaliciones y redes locales, nacionales y regionales, tales como la Coalición Nacional LGBTI del 2010, la Red Guayas en 2013, articulando diversidades en el 2017. Y bueno, actualmente Lía es consejera LGBTIQ+ ante el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Género en Ecuador. Lía, tienes una trayectoria maravillosa, eres una referente y bueno, quiero dar con esto la bienvenida a este espacio que nos encuentra aquí a las colectivas mujeres LGBTQ+ en este espacio. Muchísimas gracias, Kerly, por esta calurosa bienvenida. Muchísimas gracias a todas nuestras hermanas y hermanos que se están conectando por los canales de Facebook y de YouTube. Feliz Día de las Resistencias Lésbicas en América Latina y el Caribe. Feliz Día de las Rebeldías Lésbicas en nuestra app Yayala. A mis hermanas del ESLAC, de la Red de Organizaciones Lésbicas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe. A todas ustedes un abrazo desde Guayaquil, Ecuador, desde Quito y cada rincón del país hacia cada país hermano de esta hermosa y poderosa app Yayala. Un saludo también muy caluroso a nuestras hermanas panelistas que nos acompañarán acá. Lujo de panelistas, ya las vamos a conocer más en detalle, pero en primera instancia quería pues darles esta bienvenida, juntarme a esta efusión de Kerly y de todas las personas que en este momento, a esta hora, estamos desarrollando múltiples actividades, ya sea en espacios virtuales como estos, pero también en espacios presenciales, foros, debates con la academia y, por supuesto, como no puede faltar, nuestra presencia en la calle, con las batucadas en resistencia, siempre junto a nuestras hermanas y hermanos que buscan construir sociedades realmente libres e incluyentes, donde la igualdad sea la norma. Bueno, sin más que añadir en este saludo, recordarles hoy por qué hacemos este webinario. Hoy es 13 de octubre, decidido así en el año 2007, durante el encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe,
ya hace varios años, ¿no? Se decidió, algunas hermanas feministas reunidas en ese importante encuentro, se cuestionaron lo que nos seguimos cuestionando al día de hoy, ¿no? ¿Por qué las lesbianas no tenemos un espacio exclusivo para nosotras? ¿Qué significa ser lesbiana en América Latina? ¿Por qué las lesbianas no formamos también una articulación regional o espacios regionales para el diálogo, para el fortalecimiento de nuestro movimiento? Y producto de estas conversaciones, grandes feministas de la época dieron a luz a este día memorable. ¿Por qué el 13 de octubre? En recordatorio del de la primera gran movilización de lesbianas feministas en la región que tuvo lugar en México un 13 de octubre. Entonces, las cosas se han ido engranando y desde el 2007 tenemos esta celebración que en Ecuador la hemos venido acogiendo desde el año 2013, casualmente, ¿no? Entonces, desde el 2013, Mujer y Mujer ha venido también impulsando acciones a nivel local y luego nacional para poder celebrar, conmemorar esta fecha con actividades diversas como estas que vamos a tener en esta mañana. Entonces, el Día de las Rebeldías Lésbicas, un día de resistencia, de conmemoración, de reflexión en torno a la mirada política del activismo lésbico feminista en nuestros países. Entonces, este webinario va a tener esta mirada, no es solamente un compartir de nuestros activismos, lo cual también lo vamos a hacer en algún momento, sino también a tener o a dibujar un panorama amplio de cuáles son los retos, desafíos del activismo lésbico en la región, particularmente en Ecuador. Habrán escuchado que Kerly decía LBQ, refiriéndose a lesbianas, bisexuales y queer. Actualmente, este concepto poderoso lo viene impulsando desde el año 2018 LESLAC. LESLAC es la red de organizaciones lésbicas y bisexuales de Latinoamérica y el Caribe que nació justamente en el año 2018 en la Ciudad de México y a lo largo de estos años se ha ido fortaleciendo. Mujer y Mujer es una organización cofundadora de LESLAC. Actualmente somos 25 organizaciones que formamos parte de esta poderosa red que ha nacido con una finalidad específica que la voy a leer textualmente. Articular acciones regionales que atiendan los efectos de la discriminación y las violencias contra las lesbianas y mujeres bisexuales desde una mirada interseccional e intergeneracional. LESLAC ha producido investigaciones en 5 países, un informe regional y una agenda. Y parte de este proceso está el fortalecer el activismo LGBTQ+ en cada uno de nuestros países. Hoy este webinario nace justamente por la alianza entre dos organizaciones. Por un lado, Mujer y Mujer como parte del LESLAC y por otro lado, Proyecto Transgénero, una organización con gran trayectoria en el Ecuador y un referente para la lucha transfeminista a nivel regional y global. Mujer y Mujer y Proyecto Transgénero somos organizaciones hermanas que hoy nos hemos unido una vez más para poder presentarles este espacio de reflexión, este espacio político para plantearnos cómo hemos estado, cómo estamos y cómo queremos estar a nivel de movimiento en Ecuador y en la región. Así que sin más preámbulos, voy a dar apertura a este panel, a este evento virtual y voy a indicar cómo va a ser la metodología muy brevemente, ¿no? Vamos a tener un espacio de 10 minutos para cada una de las panelistas, que ya las vamos a presentar. Tarararán. Ellas van a hacer su intervención. Luego vamos a ir receptando preguntas a través del Facebook. Así que por favor escriban sus preguntas, todas van a ser recogidas.
Y una vez que terminen las 4 intervenciones, vamos a proceder inmediatamente a dar lugar a estas, a responder sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? El orden de presentación es el siguiente. Vamos a comenzar con nuestra querida amiga, compañera de lucha, pero hoy también servidora pública del municipio de Quito, Karina Vance. Luego vamos a continuar con nuestra gran aliada desde la academia, una mujer conocedora de las luchas del activismo lésbico en el país, Sofía Argüello. Luego vamos a darle la palabra a esta gran referente del alternativismo legal, activista transfeminista Elizabeth Vázquez, cofundadora del proyecto Transgénero. Y finalmente vamos a concluir con Nua Fuentes, activista trans lesbiana del movimiento trans a nivel de Ecuador, ¿no? Una vez que terminen estas intervenciones, como digo, vamos a pasar a las preguntas. Como me escuchan, verán que estoy un poquito mal de la voz. Por favor, 1000 disculpas. He hecho de todo para estar bien hoy y no perderme esta oportunidad. Así que voy a estar alternando el micrófono con mi compañera Kerly, quien antes de cada intervención va a dar lectura al currículum de cada una de nuestras fabulosas ponentes. Así que comenzamos, por favor, Kerly, si puedes tener la bondad de leer la trayectoria de Karina Vance. Muchísimas gracias, Lía. Claro. Karina, bienvenida a este panel. Karina Vance Mafla, ella es actual secretaria de la Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del municipio de Quito, en Ecuador. Es candidata a PhD en Salud Pública y cuenta con un máster en Salud Pública por la Universidad de Berkeley, graduada como licenciada en Historia y Ciencias Políticas en Willis College. Se desempeñó como ministra de Salud desde el 2012 al 2015 y es consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Fue directora ejecutiva del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud de UNASUR. Además, trabajó como activista en favor de los derechos de la población LGBTIQ+, y fue director ejecutivo de la Fundación Causana. Karina. La tenemos a Karina, ella nos acompaña. Lía, yo te escucho a ti, pero no le escucho a la otra persona, si es que me están presentando, no sé si me han dado la palabra o no, porque no le escucho. Estoy poniendo en el chat que a ti tampoco te escuché, no sé por qué. ¿Me escuchas ahora, Karina? Sí. Parece que estamos teniendo un poquito de interferencia en el internet. Pero creo que es la conexión de Karina, me parece. Sí, con toda seguridad, porque se nos congeló. Bueno, sí te escucho a ti bien, solo que la otra persona no, solo me sale que está cargándose. ¿Me escuchan a mí? Te escuchamos. Te escuchamos, hicimos una presentación de tu perfil. Aquí estamos a la espera de con tu participación, por supuesto que sí. Ok, perdón. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Disculpas la situación de la conexión. Básicamente, bueno, felicitar esta oportunidad, este espacio para poder dialogar sobre algo tan importante, ¿no? Este Día de las Rebeldías y Resistencias lésbicas, pues algo que desde hace años conmemoramos y me parece que cada vez con más fuerza, mayor participación, y en ese sentido, pues felicitarlas por esta iniciativa. Me han pedido hablar un poquito sobre los contextos y desafíos para las mujeres lesbianas en cuanto a servicios de salud, una perspectiva desde la gestión pública y desde la participación ciudadana. Y en ese sentido, pues quería primero comenzar un poco compartiéndoles mi perspectiva sobre cómo se entiende la salud, ¿no? Porque estamos yendo desde lo que ha sido tradicional, la salud como falta de enfermedad, ¿no? Ausencia de enfermedad, hacia algo más integral, un entendimiento más integral que plantea el Estado
de bienestar, ¿no? Físico, pero también mental y también social. Y en ese sentido, pues hay retos, evidentemente, para el sistema de salud, para el sector salud, para lograr aquello, pero es importante esta integralidad. Es importante también el pensar que la salud es política de alguna manera, responde a políticas y está socialmente determinada, ¿no? No es lo mismo el estado de salud de una persona, o sea, el riesgo de tener condiciones de salud negativas por una persona que, por ejemplo, no ha accedido a la educación o que tiene menos acceso a la educación. Educación, vivienda, acceso al trabajo, etcétera, son varios de los factores que determinan socialmente también la salud. Evidentemente, esto implica que para que resolvamos o para que tengamos un sistema de salud adecuado necesitamos acción social, política y también técnica, y pues entender el rol, en este caso nuestro ecuatoriano, ineludible del Estado como responsable, responsable de ser garante del derecho a la salud, ¿no? Pero obviamente nuestros sistemas de salud han sido construidos desde la mirada más médica, y además desde una perspectiva de caridad, ¿no? Cuando, o sea, la Junta de Beneficencia, por ejemplo, de Guayaquil tiene más años de existencia que el Ministerio de Salud. Entonces, esta concepción de la salud como un derecho también ha sido algo que se ha ido desarrollando y que, pues, evidentemente nos falta todavía lograr, ¿no? Bien, yo quería también enfatizar un poco estos cambios, digamos, o esta perspectiva desde la caridad hacia el derecho, pero evidentemente en nuestro país y en nuestra región tenemos retos importantes, ¿no? El tema de inequidad, la herencia colonial que tenemos, un sistema, una sociedad patriarcal, pero que además de estos factores no son factores de la historia pasada, sino factores o elementos que están presentes en nuestro vivir diario y que además se construyen, se profundizan. Entonces, evidentemente, para poder contrarrestar aquello no es solo esperar, evidentemente. Yo creo que quienes nos escuchan pues tienen eso claro y por ende la resistencia y la lucha para poder desmantelar estos sistemas basados en nuestra herencia colonial, patriarcal, en la injusticia social, es fundamental, ¿no? Pensar también que el acceso a los servicios de salud, en este caso específico que comparto, pues tiene que ver con, o es importante pensar en una matriz de desigualdades, ¿no? No es solamente el tener un centro de salud cerca. Tenemos que pensar en cómo los distintos factores que inciden en el acceso a la salud, la distancia al centro, el tipo de atención que uno recibe, etcétera, etcétera, cómo está cruzado eso por género, por la condición socioeconómica, la identificación étnica, cultural, la condición en cuanto a movilidad humana, si es que la persona es migrante o no, la discapacidad y evidentemente la orientación sexual e identidad de género. Ya pasando un poco a lo que es nuestro sistema de salud acá en el Ecuador, solo quería enfatizar brevemente, ¿no?, lo que ha sido la pandemia. Importantísimo. Oficialmente, hasta hace pocos meses, oficialmente tuvimos como algo así como 1 millón de casos, pero algunos estudios proyectan más allá de los 10 millones de casos, ¿no? Y un poco cómo afectó esta pandemia a nuestro sistema de salud. Uno pensaría que con una pandemia pues vamos a robustecer el sistema, darle más presupuesto, fortalecer el acceso, pero desafortunadamente ha pasado todo lo contrario. Y tenemos algunos indicadores relacionados, no a la pandemia, pero que están relacionados a las decisiones que se tomaron en cuanto al sistema de salud, como por ejemplo la razón de muerte materna, que pasó de 37 por 100.000 nacidos vivos en el año 2019 a 57 en el 2020, es decir, en un año casi se duplicó la muerte materna, y evidentemente eso, pues, como ejemplo de cómo fue afectado el sistema de salud. Y bueno, tenemos varias problemáticas, diría, en la actualidad en cuanto a acceso a medicamentos, el tema de turnos,
que es complicado en el sistema público, tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES. El año pasado compartía por parte del Ministerio de Salud que se alcanzó 41 millones de consultas, ¿no?, de atenciones por parte del Ministerio de Salud Pública, que es el mayor proveedor de servicios en el país, pero si comparamos esto, o sea, 41 millones de consultas en el 2022, y lo comparamos con lo que fue en el 2012, y en el 2012 tuvimos 40.6 millones de atenciones, es decir, lo mismo, solamente que éramos 3 millones de personas menos. O bueno, si es que le preguntamos al INEC, nos dirá que es un poquito menos que eso, ¿no?, el cambio, pero bueno, sabemos de las dificultades o de los problemas técnicos que ha tenido desafortunadamente el censo poblacional, algo tan importante y fundamental, que además incorporaba una pregunta relacionada a la orientación sexual, pero que evidentemente pues ha sido terriblemente criticada, digamos, por la forma en la que se desarrolló. Pero entrando ya un poco a lo que es el acceso entonces para mujeres lesbianas, y en honor al tiempo para alcanzar, quería compartirles algunos temas importantes, ¿no? En cuanto a los estudios que son fundamentales para entender la problemática, la gran mayoría de estudios, de estudios relacionados a las poblaciones LGBTIQ+, aunque claro, hay estudios, depende, ¿no?, pero básicamente la mayoría se concentra en lo que es hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres y poblaciones trans, ¿no? Y sobre todo transfemeninas. Esto, nuevamente, en cuanto a lo que son estudios académicos relacionados al acceso a la salud. Si uno hace una búsqueda en las mayores bases de datos de estudios a nivel mundial, encontrará que, por ejemplo, en el Ecuador, el 90 o más por ciento de estudios relacionados a la salud y a poblaciones LGBTIQ+, están relacionadas al VIH y no a temas, por ejemplo, de acceso a servicios de salud de mujeres lesbianas, donde al menos en las bases de datos, las principales bases de datos a nivel mundial, no existe un solo estudio relacionado a esto, ¿no? Varios estudios muestran que las poblaciones de mujeres lesbianas comparadas con mujeres heterosexuales reportan mayores índices de limitada actividad física, de tensión, de preocupación, de consumo de tabaco, consumo de drogas, asma, una victimización en cuanto a victimización sexual, y riesgos, digamos, para salud cardiovascular, obesidad, etcétera, temas de salud mental. Ya había mencionado el tema de consumo también como algo importante. Pero también hay estudios que muestran esto fuera del Ecuador, desafortunadamente, pero ya les voy a compartir algunos datos del Ecuador, pero estudios que muestran mayores barreras de acceso para mujeres lesbianas comparadas con mujeres heterosexuales. Reportan mayor discriminación en los servicios de salud y además temor de discriminación, lo cual también es importante cuando pensamos en las barreras de acceso a los servicios de salud, porque tú puedes tener una barrera estructural, por ejemplo, no hay servicios, no hay personal médico tal vez, etcétera, pero también hay barreras relacionadas a financieras, ¿no? El no tener cómo transportarte o llegar, evidentemente las mujeres lesbianas de nuestro país con una problemática ahí como es específica y considerando el contexto nacional que tenemos, la situación económica que atravesamos, pero también tiene que ver con cómo se perciben los servicios y las experiencias que se han tenido en los servicios de salud. Un estudio a nivel fuera del Ecuador, pero que me parece compartirlo, con más de 1.500 mujeres lesbianas, planteó que el 80% de quienes, participaban también médicos, ¿no?, proveedores de salud, el 80% de los proveedores de salud consideraban que no se debería preguntar la orientación sexual, porque la mera pregunta sería ofensiva para pacientes, ¿no? Mientras tanto, en cuanto a las mujeres lesbianas que participaban de ese estudio, solo el 11%
pensaban que se sentirían ofendidas al preguntar algo así. Y es algo tan básico, porque evidentemente hay necesidades de salud que son propias o particulares, digamos, para mujeres lesbianas, ¿no? Muchos estudios o varios estudios reportan que al reportar las mujeres lesbianas, al abrirse, al compartir, digamos, su orientación sexual, sufrieron de discriminación. En el contexto ecuatoriano es importante pensar que el acceso a los servicios de salud de mujeres lesbianas se sustentan en varios acuerdos internacionales y evidentemente en nuestra propia normativa, marco normativo nacional, ¿no? Tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible en cuanto a la salud, la Organización Panamericana de la Salud, que ha realizado un estudio sobre ellos le llaman disparidades en cuanto al acceso a servicios de salud para poblaciones LGBT, y encontrando, entre otras cosas, uno, que no tenemos información suficiente, y instando, digamos, a los países a que puedan trabajar sobre aquello. Nuestra Constitución es clarísima en cuanto al acceso universal que requerimos, entre otras cosas relacionadas, digamos, al porqué la importancia del acceso de las mujeres al servicio de salud de nuestro país. Evidentemente, dice, podemos escucharlo. Creo que hay algunos temas técnicos, no sé si es que me interrumpes nomás, Lía, o si no sigo, creo que tengo un par de minutos más tal vez. Solo decirles que hay un importante estudio que se realizó en 2013, deben conocerlo, pero es el mayor que se ha hecho a nivel nacional en nuestro país, el único a nivel del instituto del INEC, digamos, y participaron 661 mujeres lesbianas. Pero de esas es importante aquí indicar que el 79% reportó haber sufrido algún tipo de discriminación o violencia, el 5%, más de 55% reportó haber sido llamada de enferma por todo esto, por su orientación sexual, el 11% haber sufrido una agresión física por su orientación sexual, 16% acoso sexual, 3% violaciones, nuevamente, por su orientación sexual, y esto fue lo que reportan las participantes. Y luego, en el tema de salud, hay unos datos que son realmente sorprendentes y muy preocupantes, ¿no? En este estudio, de las más de 661 mujeres, más bien, lesbianas que participaron, el 26.9% reportó haber tenido alguna vez ideación suicida. Algo evidentemente fuera de lo que pasa a nivel de la población general. Y otro dato que me parece importante estudiarlo y analizarlo, pensarlo, el 18% de las mujeres reportó alguna vez haber tenido un intento suicida. Eso, comparado con datos a nivel de población general, no tiene no tienen parecido alguno, ¿no? Es casi el 20%, casi una de cada 5 mujeres lesbianas habiendo reportado haber tenido un intento suicida. Como ejemplo comparativo, el CDC en Estados Unidos estima que, en base a estudios, en base a encuestas, estima que el 0.7% de adultos mayores a 18 han tenido algún intento suicida. O sea, menos del 1% versus, en este estudio que hacemos en el Ecuador, el 18% de mujeres lesbianas reportan haber tenido un intento suicida. Entonces, evidentemente tenemos una situación de salud que es importante entenderla mejor. En el tema de salud mental es urgente el que podamos entender mejor, y esto tiene repercusiones en cuanto al acceso a los servicios de salud, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que trabajar en nuestro país en lograr servicios de salud que no sean discriminatorios, con una capacidad en cuanto al personal de salud que pueda atender las necesidades específicas de las mujeres, de todos y todas, pero las mujeres lesbianas en particular, que conozcan sobre los riesgos mayores que tiene la población, evidentemente que pueda basarse la atención en el modelo de atención integral, que principalmente tiene a la persona como el centro. Muchas veces, o en muchos estudios también, pues se comparte que las mujeres lesbianas y otros grupos de las poblaciones LGBTI lo que sienten es que el primer diagnóstico que tienen es el de ser
lesbiana, ¿no? Ese es el primer diagnóstico, digo, entre comillas, que reciben. Y pues eso tiene que ver con los datos que yo les he compartido, con más del 60% de las mujeres lesbianas reportando haber sido llamadas de enfermas por su orientación sexual. Entonces, el trabajo que nos queda por delante me parece, uno, volver a lo que mencionaba al inicio, ¿no? La importancia de fortalecer el sistema de salud, más allá en general, acceso a medicamentos, acceso a servicios, personal médico, ¿no? Hemos tenido retrocesos importantes y nos queda mucho por andar ahí, pero el que podamos lograr efectivamente, ¿no? Implementar guías en relación a la atención en salud de mujeres lesbianas, de otras poblaciones del LGBTI, con sensibilización, asegurando que haya calidad, asegurando que haya acceso, asegurando que sean espacios seguros, por el alto porcentaje de mujeres lesbianas que reportan haber sufrido discriminación en los propios servicios de salud, y siendo uno de los determinantes del acceso a los servicios, ¿no? Cuando tenemos una población que una de cada 5 mujeres reporta, pues fue en el 2013, pero una de cada 5 mujeres lesbianas reporta haber tenido intento suicida, evidentemente tenemos que trabajar muchísimo. Totalmente. Ser más sobre el estado de salud de la población y asegurar su acceso. Veo que han cambiado la pantalla, pero no escucho, así que yo voy a asumir que me están diciendo que hasta ahí nomás llegó mi ponencia, y yo les agradezco un montón esta posibilidad de compartir con ustedes. Espero poder escucharlas porque no he logrado eso aún, pero mis saludos con todas, con todos, con todos quienes nos escuchan el día de hoy. Gracias, Lía, por la invitación. Sí. Gracias, Karina, qué pena. Los problemas técnicos y lamentablemente son a veces un problema, una dificultad. Sin embargo, vamos a sortearlos. Yo creo que a pesar de las pequeñas distorsiones que hubo en cuanto a la conexión, el audio se mantuvo intacto y hemos podido quedarnos con la información altamente relevante que nos ha compartido, como siempre, Karina, desde su experticia en el área de salud y políticas públicas, con esta mirada particular hacia las mujeres lesbianas, mencionando algunos datos que han sido, creo yo, dignos de resaltar. Este estudio importante, que si mal no recuerdo, se desarrolló en Brasil con la participación de más de 1.500 mujeres lesbianas, y que da cuenta justamente, entre otros temas relevantes, como el acceso a salud sigue siendo uno de los más grandes problemas, retos y desafíos para el movimiento, para las mujeres lesbianas que no pertenecen al movimiento, pero que debería ser una gran llamada de atención al Estado, ¿no? Como proveedor, como mencionaba Karina, como el mayor proveedor de salud. Pero estas barreras históricas en el tema de salud, estas barreras que en lugar de irse cerrando, en lugar de irse resolviendo, se van acrecentando, y los datos que ahora van saliendo a la luz, no porque se estén generando información estratégica desde el Estado, sino porque desde los movimientos estamos impulsando la generación de data dura que nos permita tener una radiografía de cómo está la situación de las mujeres lesbianas en nuestros países. Estos datos nos permiten justamente poder hacer esta llamada de atención, ¿no? En este día particularmente de resistencia, en este día de rebeldía. No somos rebeldes sin causa, ¿no? Tenemos muchas causas por las cuales continuar firmes ante el Estado exigiendo nuestros derechos. Decía que estos datos o estas brechas históricas pues no son de ahora las podemos ver con ciertos datos por ahí, ¿no? Pero vienen siendo recurrentes a lo largo de los años, y yo creo que la intervención que continúa, la de Sofía Argüello, nos va a permitir quizás tener una mirada más integradora de esto, ¿no? Cómo el activismo ha ido desarrollándose en medio de estas brechas, en medio de estos retos, en medio de estas discriminaciones y violencias que lamentablemente continúan impactando de forma negativa la vida de tantas mujeres lesbianas, bisexuales, queer.
Así que le pido a Kerly que gentilmente lea la trayectoria de nuestra compañera, amiga, aliada, Sofía, para luego proceder a darle la palabra. Muchas gracias, Lía. A continuación, queremos presentarles a Sofía Argüello Pazmiño. Sofía es profesora e investigadora de Flaxo, Ecuador. Es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Sociología dentro del Centro de Estudios Sociólogos del Colegio de México. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Es licenciada en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Desde el 2016 es profesora e investigadora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Géneros en Flaxo, Ecuador. Ha sido profesora responsable de la maestría en Sociología Política en 2017 y 2019 y profesora responsable de la maestría de Género y Desarrollo del 2019 al 2021 en Flaxo, Ecuador. Actualmente investiga la configuración de regímenes de ciudadanías, la construcción de problemas públicos y la acción pública en torno a los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la configuración de subjetividades políticas. Es un verdadero honor tenerte nuevamente aquí, estimada Sofía, encontrarnos nuevamente en esta juntanza y te doy espacio. Bueno, muchísimas gracias primero por esta invitación a Mujer y Mujer y al proyecto Transgénero. También señalar que no necesitaba mayor presentación más que señalar mi nombre y este importante reconocimiento que también planteó Lía sobre ubicarme como una aliada. Esa era la presentación que quisiera como resumir en relación a mi trayectoria. Lo que yo quisiera hacer esta mañana, además de, por supuesto, entender que estamos en este espacio para celebrar un día importante en torno a las rebeldías y resistencias lésbicas, es presentar brevemente 2 puntos que creo que han sido y son como analítica y políticamente relevantes y que tienen mucho que ver con lo que ya planteó Lía previamente y con lo que Karina ha señalado, que por cierto también me es grato poder compartir este espacio con Karina, con Elizabeth y con Noa. Y estos 2 puntos muy breves es, primero, como entender de qué se trata el problema de la invisibilidad, esto un poco retomado de algunos trabajos intelectuales de la historiadora Joanne Scott, y luego como que pincelar este posible problema de la invisibilidad lésbica a partir de las agendas y el trabajo de los activismos de las mujeres lesbianas en Ecuador y en la región. Entonces, un poco para este primer eje de el problema de la visibilidad, que ya les digo que es una metáfora retomada de Joanne Scott, una historiadora feminista, quisiera como plantear 2 preguntas que creo que son importantes, que además creo que pueden generar movilizar muchas ideas y muchas sensaciones. Y una de esas es, ¿dónde estamos las mujeres lesbianas? ¿Dónde estamos en la historia, en los espacios públicos, en la política, en las calles? Y esta pregunta nos lleva a una segunda, que es cuestionarnos cómo se construye el sujeto lésbico. Yo diría cómo se construye la sujeta lésbica. Y estos cuestionamientos a mí me parecen importantes porque yo recurrentemente escucho en las aulas, en los espacios políticos, esta angustia de pensar que las mujeres lesbianas son invisibles y han sido borradas. Y yo siempre suelo responder con que no han sido invisibles, pero sí han sido borradas. Las existencias, las resistencias, los cuerpos lesbianos, las existencias lesbianas, forman parte constitutiva de la historia, solo que han sido borradas por la propia historia y por la propia forma en la que se han escrito narrativas sobre esas vidas y sobre esos cuerpos. Entonces, yo sí quisiera, como a partir de estas preguntas,
posicionar una postura optimista en torno a dónde estamos las mujeres lesbianas y cómo se construye el sujeto lésbico, porque no es que hemos no existido, sino que hemos sido borradas de las narrativas y también de la vida política. Y en este sentido, creo que sí es un reto importante, porque también este borrado, este proceso de borramiento de un sujeto lésbico, proceso de invisibilidad, yo diría, de una invisibilidad que ha estado producida por la propia historia, por los propios sujetos que escriben la historia y por nuestras propias experiencias y miedos en torno a nuestras vidas, no han significado, como les decía, que no hayamos existido siempre a lo largo de la historia. Y esto nos lleva a un segundo punto, que yo sé que también esto es algo que moviliza mucho a Lía, y es que hayamos existido siempre y que hayamos sido borradas, o que aparentemente hemos estado visibles, generalmente también se lo junta a esta idea de que deberíamos ser públicas y salir y politizarnos para demostrar nuestras existencias. Entonces aquí tenemos una tensión importante entre nuestras experiencias y nuestras vidas articuladas a nuestros espacios privados, a nuestros plegarnos a nosotras mismas, a no tener ni querer tener una etiqueta, o no querer y tener una agenda política, una agenda pública, no querer y tener una adscripción a una organización política, pero y sin embargo seguimos existiendo como mujeres lesbianas. Entonces yo creo que ahí es, como les decía, esta delgada línea roja, y sí quiero entonces en este marco reconocer que los activismos lésbicos, que además han sido activismos que no tienen procesos lineales, que han sido discontinuos, que han estado rotos, marcados por fisuras distintas, dependiendo de los tiempos políticos, los tiempos organizativos, las propias trayectorias militantes de las mujeres. Entonces han sido los activismos los que se han encargado de marcar que hemos estado las mujeres lesbianas presentes y que somos un sujeto lésbico, y que ese sujeto lésbico es un sujeto político. Entonces, pero también les digo, no es lo uno o lo otro, sino que las mujeres lesbianas han existido siempre, las experiencias y las resistencias han existido siempre, pero no todas han querido ser públicas, no todas han querido militar, no todas han querido promover activismos ni agendas políticas. Entonces, en ese marco, para mí es muy importante señalar que en Ecuador estamos observando un momento fundamental de publicidad, es decir, de hacer público de manera latente el activismo lésbico. Y creo que este no ha sido un tema menor, porque precisamente, como les decía, en Ecuador han habido rupturas, el activismo lésbico no ha sido lineal, no ha tenido presencia constante y predominante durante todo el largo de estos últimos 26 años, porque como ustedes saben también en el Ecuador la homosexualidad y las prácticas lésbicas eran penalizadas hace poco. Entonces sí quisiera reconocer que ha sido ese activismo lo que le ha dado visibilidad al sujeto lésbico en la esfera política, en la esfera pública, en la forma en la que se están pensando los derechos, la necesidad de tener y reafirmar derechos en el marco de contextos como los del Ecuador, en donde se garantizan N cantidad de garantías, legales en torno a derechos. En ese sentido, como les decía, vuelvo y repito, no ha habido un proceso lineal. También muchas mujeres lesbianas inicialmente han construido sus militancias, sus activismos también dentro de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, y eso también quisiera yo resaltar. Ahora también, por supuesto, dentro de los movimientos transfeministas. Y creo que también esa ha sido la riqueza
de los activismos de las mujeres y de las mujeres lesbianas. Es poder tener estos encuentros diversos y reconocer esa diversidad que además atraviesa a la multiplicidad de maneras en las que habitamos los cuerpos. También creo que estamos teniendo muchos desafíos en el Ecuador en relación a las maneras en las que se construyen estos sujetos lésbicos. Por ejemplo, ya luego también podríamos oír a Nua cuando ella haga su presentación, pensar en estas posibles prácticas de disociación y de ruptura, e incluso de odio de algunas mujeres y feministas por no reconocer a las mujeres trans como mujeres. Y también yo creo que estamos ganando visibilidad en la esfera pública en relación con otras agendas de otros actores como los propios, como los hombres gays que tienen también agendas diferenciadas. Y me parece que este ejercicio que hemos, yo diría, presenciado en Ecuador, particularmente en los últimos 5 años, sí está permitiendo hacer ese engranaje entre esta pregunta que siempre nos llama la atención de dónde estamos, por qué somos visibles, por qué no somos leídas, por qué no somos narradas, por qué no nos hemos narrado con estas prácticas militantes que afortunadamente construyen espacios como estos en el que podemos encontrarnos y platicar y dejar algunas pinceladas para poder seguir hablando y también como que va creando puentes con otras generaciones, porque un tema sustantivo es la manera en que vayamos creando puentes intergeneracionales con otras mujeres que también se van identificando de otras maneras. Por eso Lía nos decía de esta nueva conjunto de palabras LBQ, que eso implica también que hay maneras diferenciadas de entendernos como mujeres diversas. Esas serían como las puntualizaciones que yo quería señalar, o sea, que son puntualizaciones que además nos dejan estas paradojas y que yo sí quiero como sostener la posición más, como les decía, optimista de señalar que siempre hemos estado, no es que no hemos estado, no hemos existido y no hemos resistido, sino que la forma en la que se nos ha narrado e incluso la forma en la que nosotras mismas hemos querido ser narradas y autonombradas, no nos ha permitido hacer un ejercicio más consciente de que nuestras vidas han estado atravesadas de muchas prácticas amorosas, de muchas prácticas dolorosas, de muchas historias de soledad, de encuentros clandestinos y por supuesto ahora de nombramientos y de visibilidad más en la esfera pública a través de estos activismos que se renuevan. Una vez más agradecer a Mujer y Mujer y a Fundación, a Proyecto Transgénero por esta invitación y mandarles este abrazo caluroso a Lía, a Karina, a Elizabeth y a Noa, a quienes admiro y quiero profundamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía, por esta intervención bastante retadora, interesante, me ha gustado muchísimo. Creo que más allá de de haber sabido recoger los sentipensares lésbicos de antes, de ahora, creo que también nos has proporcionado, al menos a mí en la esfera personal, como un argumento bastante interesante para poder replantear el tema de las visibilidades, que sí, ciertamente es un tema que me moviliza mucho, ¿no? Por toda la repercusión que esto tiene en la vida, en la cotidianidad de las mujeres lesbianas. También de hacer esta entrada interesante a las interseccionalidades y por ahora, bueno, con relación a lo LBQ, que me parece también súper potente en el sentido que, por ejemplo, acá en el país el movimiento bisexual no ha tenido como espacios para consolidarse y de alguna manera sigue siendo el movimiento lésbico quien acoge estas otras identidades, ¿no? Como la bisexualidad o el caso de las mujeres de otras identidades que no se enuncian desde la heterosexualidad, ¿no? Entonces yo creo que
también interseccionalidades en este sentido, pero ya NUA nos permitirá como poder ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Agradecerte por siempre tus puntualizaciones geniales, pero sobre todo por dejarnos este espacio como abierto para seguir pensando y repensando el tema de el ser visible, el tema de la sujeta política, el tema de la sujeta lesbiana. Yo creo que es un tema no acabado, y el que hayas retomado el asunto del borrado al que hemos sido sometidas, no que hay un borrado de las mujeres en general, pero que las mujeres lesbianas hemos sido borradas. Pero esta cosa tan sutil que has dicho, que me parece fenomenal, y que este borrado hace también que nuestras historias tejidas de afecto entre mujeres también se vean borradas, y que no permitamos siquiera pensarlas como experiencias lésbicas, no en el campo de lo sexoerótico, pero sí en el campo de los afectos y de las amistades. Me parece fabuloso y revolucionario de haberlo mencionado acá también, así que muchas gracias, que he disfrutado muchísimo tu intervención. Y bueno, vamos a pasar ahora con un tema que entra también en este campo de lo revolucionario que nos mencionaba Sofía, pero también en el campo de los datos un poco fuertes, tristes también, que nos planteaba Karina con relación a estadísticas, ¿no? Hay un dato también que se mantiene invisible, pero es un dato necesario y que forma parte de nuestra cotidianidad y de nuestro existir histórico como mujeres lesbianas, como mujeres bisexuales, como mujeres queer, y es el tema de las familias. Elizabeth Vázquez nos va a compartir algo de su trabajo, de su experiencia, sus reflexiones con relación al tema familias diversas, ¿no? Diversidades y toda esta entrecruce. Le pido por favor a Kerly que tenga la amabilidad de leer el recorrido de Elizabeth Vázquez. Gracias, Lía. Hoy todo pasa, pero lo bueno es que estamos aquí y comentarles en este panel, en este momento vamos a tener a Nua, que nos va a acompañar. Sí, Nua nos va a acompañar por aquí, entonces comentarles. Nua Fuentes es socióloga con mención en Ciencias Políticas de la Politécnica Universidad Católica del Ecuador, maestrante de Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella es trabajadora social de la organización Proyecto Transgénero en la ciudad de Quito y cuenta con una experiencia laboral en la formulación y transversalización de la política pública con enfoque de género a grupos de atención prioritaria. Es ex representante en vocerías de la población de la diversidad sexual en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, parte de colectivos de mujeres y de diversidad sexual en la ciudad de Guayaquil. Nua, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias por la bienvenida. Quería hacer una aclaración que es de Quito, de la ciudad de Quito, desde que pertenezco, y que ahí formo parte de algunos grupos y movimientos, entre ellos algunos de mujeres lesbianas, como es la Concha Batucada Lesbo Feminista, y otros espacios que hemos logrado articular, ¿no? Entonces, eso, reiterar nuevamente mi agradecimiento por estar acá. Como ya lo dijo un poco Sofía, y también ya lo hemos ido hablando también con lo que decía Karina, la realidad de las mujeres lesbianas, de las mujeres en general, es una realidad muy invisibilizada por muchos motivos, y más aún cuando hablamos de las mujeres en sus diversidades, ¿no? Entonces, específicamente cuando hablamos de mujeres lesbianas, podemos ver que si bien hay ciertas posiciones políticas y normativas que están dirigidas a las mujeres, eso no quiere decir que necesariamente tengan un impacto específico alrededor de las problemáticas que tienen las mujeres lesbianas o bisexuales, ¿no? Entonces, para el proyecto transgénero siempre ha sido importante, dentro de su tradición transfeminista, problematizar justamente el tema de la invisibilidad de las mujeres y de las mujeres lesbianas específicamente, y también un poco en el de generar pedagogías
sociales que estén encaminadas un poco a explicar el tema de la diversidad sexual de una manera, no para generar categorías, qué sé yo, que sean totalitarias, sino más vale para poder entender y explicar esta realidad amplia que existe dentro de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, para ello, mi presentación, quisiera solo confirmar si es que yo paso la presentación o la van a ayudarme a pasar, porque me habían pedido hace ratito. ¿Aló? No tengo respuesta. Bueno, como no me confirman, entonces voy a pasar yo la presentación. A ver. Bien. Quisiera, espero que todo el mundo esté ahorita viendo la pantalla. No sé si es posible. Hay algún tipo de... Yo aparentemente puse compartir pantalla, no, pero parece que no está siendo proyectado. Eso, perfecto. Bueno, un poco mi presentación aquí tiene que ver con la interseccionalidad, la discriminación y el lesbianismo en personas trans, ¿no? Que ahí es como necesario puntualizar algunos temas. Primero, no sé si es que pueden ver la presentación, no se mueve la... Sí, ahí tú me vas diciendo NUA y vamos cambiando. ¿Perfecto? Ah, ya, perfecto. Pensé que estaba manejándolo yo desde mi computadora. No, entonces pasemos a la primera parte. Primero, para hablar de diversidad sexual, y eso es por eso que decía que nosotros hemos hecho un énfasis muy grande al tema de los mecanismos de pedagogía social que utilizamos para hablar de diversidad sexual. Voy a coger una pequeña parte del ABC de la diversidad, que es una metodología que la desarrollamos en el proyecto Transgénero, que nos ayuda para abordar esta problemática. Primero, comenzando diciendo que cuando hablamos de diversidad sexogenérica, mínimamente referimos a estos tres aspectos. Obviamente puede haber otro más, que es el de la estética, pero vamos a quedarnos en estos tres como para no perdernos del debate. Uno de los principales es la diferencia entre el sexo y el género, y eso es algo que desde el feminismo se ha hecho hasta el cansancio, ¿no? El intentar explicar las diferencias entre el sexo, el género, y cómo con estos datos se comprende lo que es la identidad o lo que es el ser mujer, por ejemplo, que siempre hay hubo una pregunta en el feminismo que es qué es ser una mujer, ¿no? Entonces ahí hay algunas situaciones que son necesarias puntualizar y que se han venido problematizando, ¿no? Entonces esa es una pregunta que no solamente se lo ha hecho desde el transfeminismo, sino que se ha ido debatiendo a lo largo de todo el desarrollo de la teoría feminista, ¿no? El sexo, el género y agregado el tema del el deseo, que ahora se llama orientación sexual, que también son tres campos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de diversidad sexual. Pasamos a la siguiente, por favor. En nuestra siguiente parte tenemos una noción introductoria que utilizamos mucho en el ABC de la diversidad sexual, que dice esta frase que es muy importante para entender un poco esto de la diversidad sexogenérica. Dice, todas las personas tenemos un arreglo genético, hormonal, genital de nacimiento que se llama sexo, una expresión y una caracterización social construida a partir del sexo que se llama género, y una atracción o ausencia de ella hacia una persona de otros sexos o del mismo sexo que se llama orientación sexual. Entonces estas tres categorías son indispensables para poder entender un poco o dar nociones para hablar de diversidad sexual, ¿no? Separar lo que es el sexo, el género y la orientación sexual. Por favor, la siguiente. Como mucha gente ya lo podrá saber, la orientación sexual tiene que ver con la atracción erótica, emocional, afectiva, sexual que podemos tener una persona hacia otra persona, ¿no? Entonces ahí hay una clasificación muy grande. La siguiente, por favor, que
generalmente es lo que escuchamos cuando hablamos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etcétera, ¿no? Y hay algunas, a veces hay unas otras propuestas como la pansexualidad, etcétera, que también podrían ser incluidas, pero todas estas se encuentran dentro de lo que es orientación sexual, ¿no? Entonces ahí no nos perdemos mucho. A veces cuando vemos el tema LGBTIQ+, no sé qué, podemos perdernos por un momento porque vemos un montón de categorías, entonces tenemos que por lo menos tener en cuenta que gran número de estas categorías refieren a dos temas. El primero, el de la orientación sexual, que ya lo hemos visto aquí, y el segundo, al tema de la identidad de género, que lo vamos a ver en la siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Y la identidad. La identidad de género es la masculinidad o la feminidad que una persona, independientemente de su canon corporal, o sea, de su sexo, construye. La feminidad y la masculinidad son el expresarse y el relacionarse, ¿no? Entonces aquí esto es como cuando hablábamos mucho del tema de la diferencia del sexo y género. El sexo tiene que ver mucho con estas cualidades biológicas, anatómicas, hormonales, etcétera, gonadales, genitales, mientras que el género tiene que ver con parte de esta construcción social que se hace a partir de lo que consideramos femenino, masculino, o lo que consideramos hombre y mujer, ¿no? Entonces la identidad de género tiene que ver con esta combinación, ¿no? Porque esto es muy importante. A veces nos dicen, ¿y la identidad de dónde viene? ¿Del sexo o del género? La identidad es básicamente un compendio de nuestra realidad, ¿no? Que nuestra realidad no solamente es sexo o género, ¿no? También es de orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de hombres y mujeres, por eso decimos que hay configuraciones sexogenéricas. Las personas somos una configuración sexogenérica. Todos tenemos un sexo, todos tenemos un género y una que constituye nuestra identidad de género, y aparte de eso tenemos una orientación sexual. Esto muy básico para entender un poco el tema de la diversidad. La siguiente, por favor. No, una antes, por favor. Aclaraciones necesarias. Todos tenemos una orientación sexual y una identidad de género. Esto lo repetimos bastante en nuestras capacitaciones. Identidad de género no es lo mismo que orientación sexual. Como resultado, las personas trans tienen una orientación sexual propia que no depende de su identidad de género o su expresión estética, ¿no? Y esto de la expresión estética también es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque también hay casos en que personas que no son trans, por ejemplo, mujeres, que tengan expresiones estéticas masculinas, eso no quiere decir que tenemos que confundir esa expresión estética con su identidad de género o su orientación sexual. Entonces, son temas muy, muy separados que se van configurando, ¿no? Todos somos un producto de toda esta configuración de un sexo, una identidad de género, una orientación sexual y también una estética, que ese es el cuarto elemento que nos faltaba agregar. El siguiente, por favor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y las mujeres trans pueden ser lesbianas? Y esto es muy común. Aquí puse una entrevista que salía en relación a una realidad de una mujer trans en Argentina, que decía, que la madre le comentaba, decía, para transicionar, ¿para qué transicionas si no te van a gustar los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay a veces una presunción de que si yo soy mujer, y esto les pasa a las lesbianas todo el tiempo, si yo soy mujer, entonces me deben gustar los hombres. Y pasa lo mismo con las personas trans, ¿no? Entonces, si es que yo performo la identidad femenina habiendo tenido un sexo masculino, seguramente, ¿por qué? ¿Por qué me deberían gustar las mujeres? Tendría más sentido, entre comillas, que me gusten los hombres. Cuando eso no es así, eso nos lleva más vale a lo que es la siguiente parte de la exposición, que es la heteronormatividad, que ya lo vamos a explicar un poco, pero quisiera cerrar un poco la idea. Efectivamente, como las personas trans, aparte de su identidad de género, tenemos una orientación sexual, evidentemente yo, por ejemplo, tengo una orientación sexual que podría ser que me gustan los hombres, las mujeres, o ambas, ¿no? En el caso de gustarme las mujeres, se configura lo que son las experiencias lésbicas. Dice. La falta de información en general sobre la transexualidad conlleva a que la realidad de las mujeres trans lesbianas sea prácticamente desconocida. De hecho, normalmente se confunde identidad de género con orientación sexual, hecho que conduce a mayor equívocos, ¿no? Y ahí también tengo que poner una experiencia personal, que cuando yo estaba de joven, de adolescente, teniendo atención psicológica, y les comentaba a mi psicóloga sobre mi identidad de género y mi orientación sexual, ella también me hizo unos comentarios muy, muy, muy ofensivos, ¿no? Que de pronto, que si es que quisiera ser mujer, debería buscar o debería querer un hombre
que me penetre, algo así, ¿no? Esa fue la cosa que me dijo, más o menos como el decir que ser mujer pasa por este tema de la penetración cuando no necesariamente. Entonces, en esa pequeña frase que me dijo, que es similar a lo que le dice en este pequeño recorte que está aquí en la pantalla, ya vemos lo que es la heteronorma, ¿no? Esto, creer que este sexo, género, orientación sexual e identidad de género de alguna manera tienen que ir cuadrados, o sea, tienen que ir alineados a una manera que sea correcta, ¿no? Por favor, el siguiente diapositiva. Y eso nos lleva a este tema de la heteronorma. Una más. La heteronorma es el concepto que primero la desarrolla Gay Rubin, que también ya la mencionó Sofía, que es un término que viene justamente como a criticar esta idea de que existe una manera correcta de llevar la sexualidad, pero que va más allá de la sexualidad, también tiene que ver con la estética, con el género, con mi expresión, etcétera. Entonces esto es mucho más complejo de lo que parece. Tiene que ver con la heterosexualidad obligatoria, pero es también más complejo, ¿no? La heteronorma o heteronormatividad es un concepto que sostiene que la heterosexualidad como el modo preferido o la norma social para la orientación sexual. Asume el binarismo de género y además establece como una idea de que la relación heterosexual es la normal o la natural, ¿no? Y estos términos hay que tener mucho cuidado, que desde las ciencias sociales hemos criticado que no se puede hablar de naturalidad o normalidad, al menos peor en términos de sexualidad. Eso es básicamente lo que implica la heteronorma. La siguiente, por favor. Como podíamos revisar, la heteronorma no solamente tiene que ver con la práctica sexual, sino es más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con la manera en la que me visto, si me visto femenina o masculina, si me gustan cosas que le gustan a los hombres, a las mujeres, si me gusta el fútbol siendo hombre, si me gustan el rosado siendo mujer. Esto puede ir a términos muy grandes, ¿no? Entonces, la heteronorma básicamente es como esta idea de que tiene que haber alineado todos estos conceptos que vimos al inicio. Por favor, la siguiente. Ahí habíamos, por ejemplo, dice, la visión heteronormativa implica, por lo tanto, una alineación entre el sexo biológico, la sexualidad, la identidad de género, los roles de género. La heteronormatividad se suele estar relacionada con el heterosexismo y la homofobia, ¿no? La homofobia y la transfobia tienen mucho que ver con la heteronormatividad, ¿no? Y es creer eso, que si yo tengo un sexo femenino, tengo que tener una identidad de género femenina, y tengo que ser femenina en términos estéticos, pero también tengo que, gustarme hacer cosas de mujeres, ¿no? Qué sé yo, cocinar, ser pasiva en el sentido de una discusión, no callarme cuando hablen los hombres, etcétera, una serie de cosas que tienen que ver con las masculinidad y la feminidad tradicionales, ¿no? Entonces esta heteronorma también aplica contra las mujeres trans, ¿no? Entonces cuando una llega como una mujer trans y dice, bueno, me gustan las mujeres, lo que te van a decir, bueno, entonces, ¿para qué transicionaste? Justo lo que escuchamos hace rato, deberías buscar, ya que eres mujer, deberías buscarte un hombre, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones encontramos ya que tienen que ver mucho con la heteronormatividad. La siguiente, por favor. Eso finalmente configura lo que se entiende como privilegio heterosexual. Muchas veces escuchamos dentro del debate que decimos el privilegio de ser heterosexual, pero a veces no se entiende y la gente nos dice, no, pues hay una ley que dice que nadie puede ser discriminado. Pero en la realidad, aunque la ley diga que nadie puede ser discriminado, todas estas figuras como la heteronormatividad se quedan plasmadas en nuestra cabeza y en la mente de muchas personas, de nuestros padres, nuestros familiares, las personas que están en el colegio, las personas que están en nuestro espacio de trabajo, y eso puede ser muy complejo, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente, a pesar de que soy una persona trans, he tenido muchas vivencias que tienen que ver con la discriminación por mi orientación sexual. A veces puede ser que no sea tan visible el hecho de que sea una persona trans, pero sí ha sido muy visible el hecho de que estoy saliendo con una mujer, que como una persona con una identidad femenina estoy con una mujer, y he tenido tipos de agresiones que tienen que ver con lesbofobia, ¿no? Que estar en un espacio público, estar con mi pareja, darnos un beso,
o incluso en temas laborales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los espacios laborales es común cuando, por ejemplo, en una pareja heterosexual, el uno está enfermo o el otro necesita algún tema en relación a los hijos, se da un tipo de permiso, ¿no? Pero en cambio a mí, como una persona que tiene una pareja, que tuvo una pareja mucho tiempo, una mujer, no se entendía muy bien, configuraba cómo es este tema de familia y este tipo de responsabilidades y derechos que tenemos las personas en relación al cuidado y a los permisos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no tenía tantos permisos como las parejas heterosexuales, ¿no? A pesar de que me acuerdo en esa época estábamos en situación de COVID y evidentemente necesitábamos un cuidado de mí y mi pareja, ¿no? Entonces, evidentemente, así se configura lo que se conoce como el privilegio heterosexual y que, como podemos ver, tiene que ver con una afectación no solamente en el tema de la sexualidad en sí, sino también todas las configuraciones alrededor, ¿no? Entonces, hay que diferenciar muy bien cuando una persona puede tener una violencia o discriminación en relación a su identidad de género o en relación a su orientación sexual. Son dos temas diferentes, ¿no? Podría ser que la reciba a la vez también, eso puede suceder, pero puede ser que yo como persona trans reciba violencia por mi identidad de género o mi orientación sexual. No hay que perder que puede suceder las dos cosas. Ya mismo se me acaba el tiempo. Sí, Ya, luego vamos a complementar en un siguiente momento. sí. Gracias. Ya solo quería como finalizar diciendo que es por eso necesario entender estas diferencias entre por lo menos de estas dos categorías y finalmente tener en cuenta que ambas son parte de lo que se conoce violencia basada en género. Eso me parece muy importante. La gente, instituciones públicas y a veces de coordinación internacional, cuando hablan de violencia basada en género, se olvidan de la violencia basada en género que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Entonces hay muchas mujeres trans o personas trans en general y especialmente muchas mujeres lesbianas ven invisibilizada también esta realidad que pueden vivir en relación a la heteronorma, la lesbofobia, la homofobia y etcétera, ¿no? Entonces ese es mi aporte un poco a la discusión. Igual creo que es un tema que hay que seguirlo hablando para diferenciar estos temas y bueno, estos contenidos, de estos conceptos esperamos que nos ayuden para seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias a ti, Noa. Y gracias por colocar el tema en debate. Sé que es todavía un tema bastante nuevo, si se quiere, en las agendas lésbico-feministas. No hay, digamos, suficiente reflexión al respecto. Y yo considero que es importante como ir abriendo estos espacios. Mencionar que, por ejemplo, desde el ESLAC, tenemos una mirada bastante incluyente con relación al tema de lo lésbico, ¿no? La experiencia lesbiana, la experiencia de un lesbianismo político no se sitúa única y exclusivamente como un privilegio, por así decirlo, de las mujeres cisgéneros, sino que tenemos una mirada mucho más amplia porque entendemos el alcance político de esto que tú ya has mencionado. Algunas veces he tenido más experiencias de discriminación por mi orientación sexual que por mi identidad de género, porque si lo empatamos con lo que mencionaba Sofía, pues hay este continuum, ¿no?, de borrado histórico de las prácticas lésbicas, de los acercamientos entre mujeres, de las relaciones entre mujeres, como una penalización mayor, superior a las otras experiencias e identidades, ¿no? Este castigo permanente o este control social o este ubícate a las mujeres dentro del rol que le toca jugar en el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, tú lo has situado ya con un ejemplo, pienso que complementa de manera espectacular con lo que ya nos planteaba Sofía, y deja abierta la puerta a futuros debates y reflexiones. De hecho, en algún momento, recuerdas, Nua, te invitamos a un foro similar a hablar
¿no? De tu experiencia personal como una mujer trans lesbiana, lo cual es completamente posible a partir de todas estas cruces entre el sexo, género, el deseo, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida entonces ahora sí, Elizabeth, me disculpo por el despiste de hace un rato. Kerly, ten la amabilidad de poder leer la trayectoria de Elizabeth, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Hola Elizabeth, bienvenida. Gracias. Adelante, voy a comenzar a mencionar el maravilloso currículo que tienes acá y muy gratas de compartirnos. Elizabeth Vázquez es abogada, activista legal, trabaja con la Corporación Humanas Ecuador y con el proyecto Transgénero, desarrolla técnicas de uso alternativo del derecho desde el 2002, diseñó contratos creativos para regular la situación en parejas del mismo sexo cuando no había protección formal en la legislación ecuatoriana, esto en el 2004. Impulsó el reclamo ciudadano con Luis Enrique Salazar contra el Registro Civil de Ecuador, que logró el reconocimiento del cambio de nombres en personas trans en el 2007. Fue asesora de la Asamblea Constituyente, asesora asambleísta, Tania Hermedia, con quien propuso 5 redacciones, hoy artículos constitucionales, por cierto, en materia de diversidad sexogenérica, allá por el 2008. Ella co-redactó la propuesta de la Ley de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Personas de la diversa condición sexogenérica en el 2011, redactó la reforma a la Ley de Registro Civil en materia de identidad de género, lanzada junto a la campaña Mi Género, Mi Cédula, 2012-2013, con proyecto Transgénero. Implementó Justicia Callejera, programa de resolución alternativa de conflictos para personas trans que ejercen el trabajo sexual desde el 2019. Coordinó además el proyecto ALA, Asesoría Legal Alternativista, con la Prefectura de Azuay y la Corporación Humanas Ecuador 2021. Es directora para Proyecto Transgénero, del proyecto Esperanza desde 2022. Así que Elizabeth, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la presentación. Estaba un poco largo la bio, es que la envié en el último momento. Todo ha estado un poco en el corre-corre, pero bueno, en estos 10 minutitos de que dispongo, quiero presentar una perspectiva LBQ de la reivindicación política en familias, que me parece que es un tema que toca profundamente, en particular a las identidades femeninas y LBQ, y que es un tema que le da identidad también al movimiento. Hablábamos de esto con Lía. Hay temas que hemos hablado aquí mucho de invisibilidad, hay temas que pueden ser punta de lanza de grandes reflexiones y aportes desde la diversidad sexogenérica a la sociedad. Y partiendo de que hoy es un día de resistencia y rebeldía, me parece que lo provocador es plantear posturas políticas y jurídicas que no sean asimilacionistas, voy a entrar en esto, sino que por lo bajo sean reformistas desde una profunda reforma y en lo posible sean también subversivas. Creo que de eso se trata la rebeldía. La rebeldía es un concepto íntimamente relacionado con la autonomía, y la autonomía es una lucha feminista de toda la vida, y las instituciones como existen le quedan pequeñas a esa autonomía. Y la familia o las familias no son una excepción. Bueno, decir brevemente que dentro de las identidades LBQ llama la atención que esté incorporada también la Q, quizás quedarnos con la mejor acepción de esa Q, que es otra vez anti-asimilacionista, ¿no? Que es la que plantea quizás que hay unos sujetos, y esta es una tensión fundamental en cualquier lucha, que hay unos sujetos a los que les caben las instituciones del Estado y que lo que desean es pasar por el aro de instituciones que quizás nunca les han incluido. Voy a poner el caso que siempre pongo, pero que es un ejemplo muy ilustrador, que es el del matrimonio. Hay sectores de la diversidad sexogenérica, en particular de las otras letras, de la G, quizás al estar la masculinidad en un mundo de privilegios, a los gays les cae mejor el entrar por el aro de instituciones que ya existen, como el matrimonio. Hay una serie de otras identidades que se quedan por fuera de las posibilidades que el matrimonio brinda, ¿no? Como institución familiar principal. Y claro, una de las desventajas de partida, la que se comparte con cualquier otra mujer o con las mujeres, es que no es lo mismo hacer reivindicación de nada, y de diversidad sexogenérica tampoco,
desde la posición de la masculinidad, que desde el sino de haber nacido en la asignación femenina, en la feminidad, en los cuerpos que son femeninos o feminizados. Porque obviamente hay una serie de dispositivos de género del mundo, cómo funciona, que ya sitúan a las personas y a la lucha en desventaja. Una desventaja fundamental que tienen las letras LGBTQ, las identidades lésbicas, bisexuales, queer, es la desventaja socioeconómica. Las mujeres en general y LGBTQ también tienen menos poder adquisitivo que los hombres, tienen menos uso del tiempo, y el tiempo es donde se hace la reivindicación, tienes menos uso del espacio, tiempo, economía, ahí ya hay unas desventajas de partida. También hay otro tipo de desventajas políticas por cómo operan las instituciones, lo que estas creen, los imaginarios, lo que piensan que debe ser, por ejemplo, filiación, lo que piensan que debe ser maternidad. No es este lugar de explicar en detalle cómo las instituciones que existen, lo que han preservado a lo largo de la historia, es la propiedad y la sangre transmitida de generación en generación, y que esa ha sido un poco la idea de filiación que tenemos en nuestros conceptos de familia. Si es que hubiera otras formas de hacer parentesco y las mujeres del LGBTQ están involucradas en esas otras formas, estas otras maneras de familia deberían recibir protección legal. Y aquí entro ya en el detalle de lo que hemos avanzado a nivel constitucional y de dónde, desde esta provocación de la rebeldía, pienso yo que debería avanzar una reivindicación amplia de las familias. Y entro en que en el año 2008 en la constituyente hubo dos tendencias. Una tendencia, como describí antes, más asimilacionista, que lo que pretendía es las instituciones que existan, la afiliación como existe, la unión civil o unión de hecho, mal llamada unión de hecho en el Ecuador, porque es una unión de derecho, tal como ya existe, o el matrimonio tal como ya existe, que cubra a estas otras diversidades. Esto estaba contenido en la unión de hecho, concretamente en el artículo 68, y en el artículo 67, en cambio, había un anhelo de reconocimiento de una diversidad familiar más amplia que nos hizo llevar a recoger en nuestra Constitución este revolucionario concepto, que es el de la familia en sus diversos tipos. Y estos diversos tipos de familia no se refiere solo a diversidad sexogenérica. De hecho, una alianza entre migrantes, personas de la movilidad humana, y personas de la diversidad sexogenérica avanzaron esta definición de familia. Y aquí es importante el análisis interseccional, intercultural. Hay muchas otras formas de hacer familia que pasan por formas de asociatividad alternativa, que pasan por formas de hermandad, que no tiene que ver con la sangre, que pasa por formas de cooperación y de solidaridad que no necesariamente son lo que el derecho civil llamaría maritales. Entonces, el movimiento LGBTQ, sin descuidar que existe, por supuesto, la cuestión de la pareja y su protección, no debe descuidar que hay otras formas de hacer familia, que tienen que ver con familias de tipo social, familias de tipo callejero, familias que tienen que ver con la adopción fáctica. Ejemplo, montones de mujeres lésbicas que adoptan, de hecho, niños que no son sus hijos de sangre, no necesariamente los de sus parejas, aunque también, comadres que colaboran en el cuidado, por ejemplo, o familias de otro tipo que no tienen ni siquiera que ver con la afiliación, pero que constituyen un grupo que sale adelante como una unidad familiar. Y eso es lo que se pretendió, o la semilla que se plantó en el artículo 67 de la Constitución, cuando dijimos que el Estado reconoce la familia en sus diversos tipos. ¿A qué nos debería llevar esto? Nos debería llevar a una legislación, concretamente pienso yo que a un código de las familias, que recoja las viejas y las nuevas formas que se quedan por fuera del embudo de la familia tradicional. Y cuando digo viejas y nuevas, hablamos cuando pensamos en lo nuevo, por ejemplo, las problemáticas que traen las técnicas de reproducción asistida. Cuando pensamos, ese es como uno de los extremos que en este momento todavía no tienen suficiente regulación. En Ecuador la única regulación que existe al respecto es la contenida en la sentencia del caso Satia, que muchas conocerán, donde otra vez se evidenció la desventaja política de las mujeres y la desventaja política LGBTQ, un caso que fue esforzadamente luchado por mujeres LGBTQ y que en un último momento no salió la sentencia todo lo progresista o lo amplia que debió haber salido, porque ató el tema del reconocimiento de la doble maternidad o de la comaternidad a la existencia de una prueba de métodos de reproducción asistida, cuando la realidad de la mayoría de mujeres LGBTQ y no es la de que generan familias o filiación sin estos métodos, ¿no? Y ahí hubo mucho una cuestión de un interés más bien gay
en regular estas formas de reproducción asistida, que será legítimo o no, que tendrá que discutirse en su propia sede constitucional, judicial, legislativa, pero que no era lo que en ese momento venía a cuento con el caso Satia. Entonces ahí hay una deuda, entonces sí, regular de mejor manera las nuevas formas, pero también las viejas, también la familia social de toda la vida. También las mujeres que criaron hijos que no eran hijos de sangre, sean estas lesbianas, bisexuales o no. Y entonces lo que nos queda, como digo, es una legislación de familia que pueda ser lo suficientemente amplia para cubrir estas realidades que se quedan por fuera del embudo tradicional y para también contrarrestar reediciones del sistema patriarcal en las mujeres del LGBTQ. Y les pongo rápidamente, y para cerrar, un caso que hace poco ilustra, desde una situación, diríamos, muy contemporánea, ilustra un viejo problema, y es el de una pareja que en su momento era una pareja de dos mujeres, donde una de estas dos personas transitó hacia la transmasculinidad, es decir, se identificó eventualmente como un hombre trans. Y esta pareja acudió a una técnica de reproducción asistida y tuvieron un hijo que lo gestó la que quedó en identidad de mujer, pero con el material genético o con los óvulos de quien es ahora un hombre trans. Entonces aquí hay ya maternidades que para la ley quien da a luz es la madre, pero aquí hay ya formas de parentalidad que exceden lo que la ley dice. Esta persona que es ahora el hombre trans podría considerarse padre desde el punto de vista social y jurídico, debería ser. Pero aquí viene el viejo problema. Este es el nuevo, esta es la nueva situación. Pero el viejo problema es que el hombre trans nuevamente habita en una sociedad patriarcal, terminó de forma difícil esta pareja, se entiende que alguna situación de violencia de género, y ahora el hombre trans se hace valer de su identidad masculina para decir, yo soy el padre, y conmigo debería estar la custodia del hijo, porque yo soy el portador de óvulos, pero además yo soy, de alguna manera, metafóricamente, el macho. Y entonces nuevamente hay una situación patriarcal en esta pareja que tendrá que dilucidarla la justicia, que tendrá que dilucidarla la ley, pero todo esto es para decir que hay nuevas formas y viejas formas que se reeditan en un mundo patriarcal, y que lo que pienso que desde una postura rebelde se debe activar es la existencia de ingenierías jurídicas cada vez más flexibles, ingenierías políticas también cada vez más flexibles, que permitan la coexistencia entre quienes pasan por el embudo de las instituciones tal cual existen, sin que eso les afecte, y quienes, un montón de otras existencias, incluidas muchas existencias LGBTQ, necesitan nuevas formas de entender y de que se protejan sus formas de relacionarse con el Estado, es decir, la gestión entre la propia identidad, el propio arreglo familiar y el Estado. Entonces, un poco eso es lo que quería, esas eran las ideas que quería compartir hoy en el tema de familias alternativas. Les agradezco por su escucha y me uno a la conversación. Muchas gracias, Eli. ¿Sí me escuchan? Algo escuché medio raro. Bueno, me confirman si me escuchan porque no me estoy... Sí, creíamos que era como un pequeño audio con Elizabeth, pero sí estamos escuchando. Listo. Gracias, Eli, por tu intervención. Iba a hacer un comentario, se me fue, pero ya lo retomo. Si prendemos las cámaras, por favor, en esta parte vamos a estar las 4 compañeras. No hace falta, por favor, de encender la cámara. Gracias. Sí, con las dispensas del caso, Karina Banzos, al ser una servidora pública, no controla su agenda, ¿no? Su agenda la controla a ella a veces. Entonces, por eso también su intervención fue un poco más extensa para que tuviera más tiempo de cubrir parte de lo que quería compartir. En este momento, bueno, volver a agradecerles por su presencia en este espacio, a Proyecto Transgénero por sumarse a esta aventura de querer abordar y entrar en otras, como ya lo planteaba Elizabeth, ¿no? Hay nuevas formas, viejas formas, hay una vieja lucha, la lucha de la visibilidad, de la resistencia, del estar, ¿no? De mostrarnos, de que nos nombren, pero hay unas nuevas luchas que también están surgiendo y que
pretenden, buscan pues colocar sobre la mesa estos otros temas, ¿no? Temas como, por ejemplo, estas nuevas intersecciones dentro de las diversidades sexogenéricas, el plantearnos el tema de las filiaciones o los derechos filiativos más allá de lo que la ley hoy en día está contemplando única y exclusivamente a esta reducción de la reproducción asistida que deja por fuera unas prácticas históricas dentro de las comunidades lésbicas, ¿no? Y así. Entonces, este espacio pues lo que busca es un poco generar esta reflexión, estos diálogos, no busca dar respuestas definitivas. Pensamos que el debate todavía está bastante pequeño, ¿no? Que en el Ecuador necesitamos más espacios para debatir, necesitamos poner sobre el tapete diferentes posturas, miradas con relación a estos temas, pero sobre todo que no debemos perder la mirada política de estos temas. Yo creo que todas las intervenciones han tenido este cuidado extremo de politizar y problematizar cada uno de los temas que han compartido, ¿no? Y en esa misma tónica nos llega aquí, perdón, voy a leer una... perdón, avisos comerciales primero, ¿no? Se me olvida siempre. Agradecer infinitamente a las personas que se han conectado, ya sea en el Facebook de Mujer y Mujer y de Proyecto Transgénero o en el canal de YouTube de Mujer y Mujer y de Proyecto Transgénero, ¿no? Saludos a todas quienes nos han mandado sus saludos. Gracias por conectarse, gracias por considerar que este es un tema de especial relevancia. Saludos a Esmeralda Manaví, saludos a las organizaciones que nos han enviado sus saludos también. Y bueno, hay una pregunta que hemos decidido hacerla a todas, que cada quien la coja y digamos, la acomode al tema que estuvo compartiendo, y dice: pues hay limitaciones y exclusiones que persisten, ya sea en el activismo, en el escenario de la militancia, en el ejercicio de este entrecruce entre la orientación sexual y la identidad de género, y también en estas nuevas formas de ser y hacer familia, ¿no? Entonces, estas limitaciones y exclusiones persisten. ¿Podrían ustedes quizás reflexionar un poco más sobre qué instituciones o en qué espacios se deberían y se podría seguir debatiendo este tema, ¿no? Pongo el ejemplo que mencionaba Elizabeth. Hay mucha tela que cortar con relación a estas nuevas formas de concebir familia. Entonces, ¿a qué ámbito se debe llevar este debate? O lo que tú planteabas, Sofía, también con relación a estas militancias o a este activismo, pero también de cara a estas formas de ser y hacer lesbiana hoy en día en Ecuador, América Latina, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia dónde debemos seguir? O hacia dónde debemos encaminar nuestra lucha, es hacia adentro, es hacia afuera, hacia qué instituciones, qué debemos fortalecer. Esto ya es una cosa muy personal, pues como activista lesbiana me interesa mucho escucharlas y nutrirme. Vamos a seguir el mismo orden, ¿les parece? Sofía, Nua y Elizabeth. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lía, y también a quienes han participado en este webinar. Yo quisiera como señalar que no hay una sola ruta ni un solo camino, que la visibilidad, llamémosle la invisibilidad, porque ya sabemos que está en constante ir y venir, la invisibilidad y los activismos, la militancia, los derechos, tienen como rutas diversas, complejas, traslapadas, críticas, conflictivas, y yo sí diría que tenemos que estar en
en esta diada entre optimismo y pesimismo y saber que si vamos a dar 2 pasos adelante, posiblemente unos años después vayamos a tener que generar nuevos espacios en el que nos tengamos que estar pensando. Y creo que sí es como importante. Yo estoy como muy centrada en pensar la necesidad de construir también desde una pedagogía más íntima, cotidiana, de estas relaciones más primarias, incluso porque hemos visto que ya a nivel social los vínculos están bastante fisurados en el Ecuador, en el mundo. O sea, es tan difícil cotidianamente vivir que sí apostaría yo a esta perspectiva de estos vínculos y siempre con esta mirada crítica. En el caso de la exposición que estaba presentando Elizabeth, es súper importante reconocer que los vínculos familiares en las historias y experiencias y resistencias de mujeres lesbianas han existido siempre. Siempre se han juntado mujeres, han vivido, han sido pareja, se han cuidado, se han amado, etcétera. Entonces me parece que hay que reconocer esos vínculos, esas relaciones más primarias y luego sí tomar como consideración que estamos en constante reconstrucción y que no hay un solo sendero, sino que los senderos se van a tener que trastocar y también trastocarnos a nosotras mismas, porque en esto que estaba también, que hemos estado discutiendo, Lía, de LBQ y que también Elizabeth nos llamaba la atención sobre los recaudos no asimilacionistas que debemos tener con la Q. Creo que también, como yo señalaba, es un horizonte que debemos tener que seguir planteando en términos generacionales e intergeneracionales. Entonces yo, aunque suelo ser pesimista, creo que en estos momentos no lo quiero ser porque, como digo, sí me parece que tenemos que fortalecer y situarnos y tener incluso este estado más primario de conciencia de los vínculos afectivos que nos sostienen. Entonces eso sería como señalar y que también desde ahí se puede y es posible construir activismos. ¿Puedo intervenir? Claro Estuve que sí, desconectada claro. un momento, pero un poco en línea de lo que preguntabas, Lía, en mi tema concreto, el de familias. Bueno, ya adelanté que uno de los grandes flancos de continuación de esta incidencia es legislativo. Yo pienso que debemos caminar hacia un código de familias que sea incluyente de la diversidad familiar en todas sus formas. Pienso que el no encerrarse en un gueto de la diversidad sexogenérica, tal como se hizo en la Asamblea Constituyente, sino buscar coaliciones estratégicas y alianzas desde lo que yo muchas veces menciono como simetrías subyacentes, como lo fue la alianza con el movimiento de la movilidad humana en la época de la Asamblea, nos puede mantener una perspectiva amplia y crítica de cómo transformar esas únicas relaciones familiares que existen, que son las de la propiedad y la de la sangre, hacia reconocimientos y protecciones a otras realidades sociales y culturales. Esto significa estar en diálogo permanente, por ejemplo, con las reivindicaciones de diversidad familiar que se avanzan desde el movimiento indígena y desde el pluralismo jurídico, desde entender familias de formas y desde solidaridades distintas de la familia nuclear tradicional y por fuera, por supuesto, de esta única institución hegemónica que es el matrimonio. La de generar alianzas en otros ámbitos en los que la identidad LGBTQ está y ha estado siempre, pero también invisibilizada, es decir, la lesbiana o la mujer estereotípica que imaginamos en las letras de LGBTQ es normalmente una persona que no ha ejercido maternidad de otra manera, porque al estar con mujeres no se entiende que ha podido tener prácticas heterosexuales, no se entiende que ha podido tener parejas previas, no se entiende que puede ser trabajadora sexual, por ejemplo. Hablábamos mucho contigo, Lía, de que y es interesante porque es algo no solo fáctico, sino también político, que en los albores de todo movimiento de liberación y también en los albores del movimiento
LGBT y de la diversidad sexual, siempre ha habido personas que ejercen trabajo sexual. Quizás, y ahí habría que analizar sociológicamente el por qué, pero quizás cuando se desordena uno de los órdenes, es más fácil, una raya más al tigre, como quien dice, es más fácil buscar autonomía en otros lugares, pero siempre ha estado lleno de personas que ejercen, o sea, tenemos hay una hermandad entre el movimiento de la diversidad sexogenérica y el del trabajo sexual, que es una hermandad mal vista por los buenos modos, por los modos hegemónicos, corporativos, gays sobre todo. Qué vergüenza decir que el movimiento de la diversidad sexogenérica nace hermanado o estrechamente relacionado con la reivindicación de la emancipación sexual y específicamente la del trabajo sexual, pero ahí está, la despenalización la llevaron a cabo personas que, muchas de ellas incluidas mujeres LBQ, que eran personas que ejercían trabajo sexual. Entonces, por ejemplo, hay una problemática de familias crítica en el ambiente del trabajo sexual y en otros ambientes, en el de las personas que están en márgenes de la sociedad, que es el de que son familias fácticas que cuando hay un problema no tienen reconocimientos jurídicos. Cuando alguien tiene que reclamar un cadáver en la morgue de alguien que fácticamente ha sido su hermana a lo largo de su vida, esa otra persona es una extraña ante la ley. Entonces podemos tener una serie de reconocimientos y avanzar hacia reconocimientos hegemónicos y de la maritalidad y demás, pero quedan por fuera una serie de situaciones que también son parte del movimiento, de las reivindicaciones que el movimiento debería poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, el cómo reivindicar otras familias sociales. Y esto es, ¿cuáles son los lugares y espacios para activar esto? Son los lugares del litigio estratégico, son los lugares del reclamo administrativo, que es un universo inmenso, son los lugares de la coalición estratégica social, de nuestras estrategias de comunicación alternativas, de trascender un poco el tema arcoíris e ir a otros aspectos que no son tan evidentes, pero que son parte de la reivindicación en familias, en identidades y en esto que yo llamaba el reivindicar otras formas de relacionarse con el Estado. Genial, Elizabeth. Muchísimas gracias por por este comentario adicional que viene bien de la mano, no solamente con tu intervención anterior, sino con lo que mencionaba Sofía. Pienso yo que, bueno, como activista también creo que hay como unas señales en el camino bastante interesantes. Ya les voy a comentar también de otros pasos que se están dando con miras a ir fortaleciendo el activismo lésbico aquí en el país, ¿no? Nua, no sé si quieras comentar algo antes de poder hacer el cierre final, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, un poco, yo ya había mencionado cuáles eran mis preocupaciones en relación a entender la violencia basada en género en un sentido amplio, ¿no? Tengo que decir que históricamente se ha utilizado mucho un enfoque de género institucional desde algunas partes que ha sido invisibilizador de algunas realidades como el de principalmente de las mujeres lesbianas y también de las mujeres trans, a veces sin siquiera reconocer cómo se puede configurar este tipo de violencia de género por su orientación sexual o por su identidad de género. Entonces para mí es importante dar ese aporte también para que podamos pensar también no solamente la realidad de las mujeres lesbianas o de las personas trans, sino también, o de las mujeres trans que son lesbianas, sino también entender las necesidades que nos atraviesan, ¿no? Y entender que posiblemente yo como persona trans puedo tener una necesidad en relación a mi identidad de género, ¿sí? Tiene que ver con mi reconocimiento en la cédula, digámoslo, en algún sentido, ¿no? Pero también puedo ser sujeta de otras formas de violencia que tienen que ver con quién estoy saliendo, con quién es mi pareja, cómo nos tratan en el espacio público, a qué tipo de prestaciones podemos servir como pareja, quizás en temas de seguridad social, de seguro, cómo se configura esto, ¿no? Incluso yo me ponía a dialogar en algún momento de, imagínate cómo será en un país como el nuestro, donde hay una legislación que tiene ciertas restricciones para el registro de mujeres lesbianas, que tiene que ver incluso mucho con la inseminación de quien realiza esta inseminación de manera desde una clínica o etcétera. Yo me ponía a pensar cómo sería un hijo que yo pueda tener con una mujer que no sea trans, ¿no? Entonces, evidentemente podemos tener un hijo que biológicamente sería nuestro hijo, y entonces, ¿qué tipo de problemas puede representarnos el registro civil al momento de inscribirlo?
que seguramente nos pidan este certificado de inseminación, pero cuando ese tal tipo de situaciones no procede en absoluto, ¿no? Ni siquiera en los casos donde haya un proceso de inseminación artificial, ¿no? Peor en estos casos, ¿no? Entonces, eso, pensar en estas posibilidades que pueden pasar y que pueden haber otros ciertos campos de otras problemáticas que quizás nunca las vimos antes y que hay personas que, como yo, que por ejemplo las vivimos, las podemos vivir en nuestro diario, en nuestra relación con las instituciones. Entonces, eso, espero que eso sea un aporte, también visibilizar que existen mujeres trans que son lesbianas y también más que todo en un llamado en contra de esta heteronormatividad que nos ha impuesto una manera de ser, una manera de vernos y finalmente una manera de llevar nuestra sexualidad. Entonces es una invitación a todos a también asumir esta lucha contra la heteronormatividad en este sentido bien amplio y bueno, eso sería de mi parte. Les agradezco mucho por tener esa oportunidad de compartir el panel con todas ustedes, compañeras, y muchas gracias. Muchas gracias, Nua. Y bueno, vamos a hacer un cierre. Les pido porfa no apaguemos las cámaras porque es que luego eso es lo malo del StreamYard, que a veces se desconfigura todo. Bueno, empezar diciendo nuevamente gracias por haberse sumado a este espacio, hoy particularmente importante por conmemorarse el Día de las Rebeldías Lésbicas en Latinoamérica y el Caribe, un día nacido al calor de la lucha y de la resistencia de las mujeres lesbianas de la región al interior del movimiento feminista de las Américas y del Caribe. Lo hemos mantenido vivo a la fecha, la seguimos teniendo como presente porque sentimos desde el activismo lésbico de la región que hay luchas que aunque tienen décadas siguen estando presentes. Hay unas demandas que son constantes, hay unas demandas que están cada vez más latentes y que siguen ahí. Y por ese simple hecho mantenemos vivas estas fechas que nos permiten nada más que tener un pretexto para reunirnos, conversar y debatir al respecto. Entonces, en este cotidiano histórico del quehacer de las mujeres lesbianas en nuestros países, se suman también estas otras demandas, estas otras realidades que quizás no es que son nuevas, pero que sí están configuradas de unas formas que no han sido tratadas anteriormente. Tanto las demandas históricas como estas nuevas luchas son importantes de juntarse y de buscar caminos en armonía y en solidaridad y en sororidad, palabras que a veces me hacen mucho ruido justamente por lo que mencionabas, Elizabeth, ¿no? Ha tenido que salirse un poco todos estos temas del arco iris LGBT justamente por no encontrar la solidaridad suficiente por parte de nuestros hermanos de la comunidad LGBTIQ+, y que hemos tenido que salirnos de ahí y armar nuestros propios espacios, nuestros propios movimientos, nuestros propios debates para comenzar a hablar de nuestros temas como que si no fueran temas de interés del resto de la sociedad. Y ya nos ha recordado Sofía que hemos existido toda la vida. Y es que sí, que hemos estado en todos los espacios, en todos los momentos históricos, en las grandes luchas, en el feminismo histórico, en la lucha por las libertades sexuales y en todas las luchas que han implicado liberación y reivindicación. Ahí hemos estado y sin embargo seguimos juntándonos solo nosotras para hablar de nuestros temas como si nuestros temas no fueran también de relevancia, pero que nosotras estamos ahí educando en las universidades, educando en los colegios, que estamos también litigando en los juzgados, que estamos en las calles haciendo resistencias y bueno, que hay que ser optimista, decía Sofía, pues a veces somos pesimistas, a veces optimistas y sí, hay que ser optimistas y pensar que
en este camino un poco complejo, antagónico de los discursos impuestos, de las hegemonías que todavía siguen atravesando nuestras vidas e imponiéndonos sus discursos, sus narrativas y estas prácticas absurdas, que a pesar de eso vamos a encontrar espacios como estos y espacios fuera de este, donde podamos hablar desde nuestras diversidades propias, desde las categorías que nos atraviesan y desde las cuales nos identificamos, y seamos capaces de abrirnos a un diálogo constructivo. Desde el ESLAC, la Red de Organizaciones Lésbicas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe, queremos creer que esto es posible. Queremos creer que es realizable esta posibilidad de encuentro entre formas diversas de hacer activismo lésbico en la región. Desde Mujer y Mujer también lo creemos, y por eso nos hemos encontrado nuevamente en el camino con Proyecto Transgénero, con quienes estamos construyendo estas nuevas formas también a partir de propuestas comunes que nos permitan ampliar este activismo. Obviamente, contamos desde ya con el acompañamiento, la juntanza de Sofía, y desde la academia con sus hermanas que también le apuestan a estas nuevas formas o formas reforzadas de militancia. Y por eso les queremos adelantar, compartir una buena noticia en el marco de las rebeldías. Estamos próximas y ya tenemos fechas, sí, recuerdo 16 y 17 de noviembre, si mal no recuerdo, me corrigen por el chat, por favor. Hemos organizado lo que va a ser un primer encuentro LBQ a nivel nacional. No va a ser tan amplio porque los recursos, como siempre, son poquitos para las mujeres, pero con esos poquitos recursos estamos preparando un encuentro súper potente con un enfoque desde lo LBQ, ojo, no desde esa mirada asimilacionista, vamos a meter a todo el mundo, no, sino que sean personas que se enuncien y abracen los feminismos y desde esta mirada política quieran transformar lo que hay alrededor. Está corriendo por ahí un formulario para mapear mujeres y colectivas que se reconocen con estas mismas reflexiones, pues, y les invitamos desde ya a sumarse a este encuentro, del cual queremos pues que salgan insumos que nos permitan pues quizás trazar una agenda, una hoja de ruta y caminar y pensarnos en un activismo reforzado, nuevo, en una militancia que mire lo nuevo, pero que no deje lo que está atrás, ¿no? Entonces, invitadas desde ya a este espacio súper chévere que estamos preparando junto con Proyecto Transgénero, con la complicidad del Fondo de Mujeres del Sur, gracias al proyecto Resistencias Lésbicas de la Yayala. Elizabeth, Sofía, Nua, muchísimas gracias, y a Karina Avanza, aunque no esté aquí, gracias por haberse juntado a este espacio. Gracias a quienes nos han acompañado hasta este momento. Sobrepasamos la barrera del tiempo, lo lamento, así somos nosotras. Nos encanta hablar porque tenemos tanto que decir todavía, ¿no? Así que los videos van a quedar colgados, porfa, reproduzcanlo y compártenlo para que otras personas se puedan seguir sumando a estas reflexiones, a estos debates todavía tan necesarios, y que vivan las resistencias lésbicas del norte al sur del Abya Yala. Un abrazo a todas mis hermanas.